Bueno, espero hayan comprendido el video. Y aquí solo resaltar lo siguiente para que quienes trabajen en conservación de suelos. El agronivel nos va a servir mucho en campo debido a que nos orienta prácticamente hacia dónde tenemos que dirigir nuestra siembra. Ahora hay un porcentaje de pendiente que nosotros podemos encontrar muy fácilmente en el suelo utilizando el agronivel. Quizá por el tiempo no se logró explicar en el video cómo es que se logra medir la pendiente utilizando esta herramienta, pero acá les dejo un cuadro en donde pues nos indica el ancho que tiene que tener cada curva dependiendo del porcentaje, ¿verdad? Regularmente estamos utilizando 3 metros entre cada curva porque el porcentaje pendiente está sobre los 45 grados, 45%, perdón, y entonces eso nos permite, nos condiciona más bien reducir el espacio entre cada curva. Las curvas a nivel, pues ustedes pueden ver en la imagen cómo es que quedan, ¿verdad? Una vez trabajadas, y al final ustedes observan cómo es que nos permite retener el suelo degradado, retener la erosión del suelo, y que es al final una buena práctica, ¿verdad? Que nosotros podemos implementar en la cuenca principalmente por las condiciones mismas, las condiciones topográficas con la que contamos, ¿verdad? ¿Existirá alguna agricultura que produzca alimentos saludables y de calidad? Pues, y también recupere áreas degradadas, regenere el planeta y la biodiversidad, y realmente combata el calentamiento global, que es uno de los problemas que nos afectan? Pues la respuesta es sí, ¿verdad? Pasamos al otro tema, que es el tema de los agroecosistemas y la agroforestería, que es una de las prácticas que se me pidió hablar también en esta pequeña charla, ¿verdad? Entonces, la buena noticia es que podemos regenerar el suelo, como ya lo vimos anteriormente, y la materia orgánica es fundamental para poder crear todos estos mecanismos de producción. Y entonces aquí prácticamente promovemos desde nuestra postura, desde Regenera, desde Red Agroforestal, promovemos la agroforestería biodiversa. O sea, no solo producir un solo tipo de alimentos, sino diversificar nuestras parcelas a manera de que logremos tener diferentes productos al final, ¿verdad? Entonces vimos al inicio de esta presentación esta composición en donde nos centramos principalmente en la parte más grande, que es la parte mineral, pero ahora nos ponemos atención en la materia orgánica, ¿va? En ese 5% que está compuesto por humus, por raíces, por microorganismos. Entonces aquí prácticamente tenemos un cuadro de formación de suelo, en donde el porcentaje de materia orgánica tiene que ir direccionado al 5% de acumulación. Y les decía que uno de los factores que forman el suelo es el tiempo, ¿verdad? Y vuelve a aparecer otra vez en esta presentación el tiempo, que si se dan cuenta son milenios, son décadas, son muchos años, y entonces va formándose ese suelo, ¿verdad? Va formándose ese suelo hasta llegar a un equilibrio natural, que es a lo que denominamos sucesión natural. Es el lapso de tiempo, ¿verdad?, en el que se comienza el proceso hasta que llega hacia un punto de acumulación, un punto de abundancia, que es el equilibrio natural. A ese punto tenemos el 5% porcentaje de materia orgánica. Pero ¿qué pasa cuando nosotros intervenimos esas áreas? Pues ya vemos la roza, la quema, la tumba, ¿verdad? Que son prácticas que se dan mucho en estas áreas, y lamentablemente
cuando no se controla, provocan incendios lamentablemente muy grandes que nos permiten o que dan paso a la pérdida de biodiversidad de los bosques. Entonces, cuando nosotros como seres humanos intervenimos una zona en equilibrio, prácticamente lo llevamos a un punto de degradación en automático, ¿verdad? ¿Por qué llegamos a un manejo irracional? Primero, por todo el contexto que ya vimos anteriormente, ¿verdad? El fertilizante, pesticidas, el cambio climático, el consumo irresponsable, la producción irresponsable también. Entonces, prácticamente bajan los niveles de materia orgánica y es lo que nosotros queremos recuperar con estos sistemas agroforestales. Entonces hay una palabra fundamental que es la salud del suelo. Esa salud del suelo es prácticamente la interacción entre las propiedades físicas, químicas y biológicas que vimos anteriormente, y que esa intersección es la que muchas veces se nos olvida y prácticamente tomamos solo las físicas, solo las químicas, solo las biológicas por un lado. Entonces aquí prácticamente tenemos diferentes indicadores. Están los indicadores físicos que prácticamente van relacionados también a los indicadores de degradación, ¿verdad? Pero en la parte biológica, la materia orgánica es un indicador sumamente importante. Por eso vimos también los perfiles de suelo, ¿verdad? Y cómo es que se respeta ese orden. Ahora, la salud del suelo prácticamente lo vamos a resumir en una relación que tiene potencial, que es un potencial natural, ¿verdad? Cuando está la intersección de estos tres factores, de estas tres propiedades. Entonces la agroforestería realmente enriquece todos esos procesos, enriquece el carbono orgánico, que es uno de los temas que se tienen que tratar en la actualidad, devolverle el carbono orgánico al suelo, que el mismo suelo sea un secuestrador de carbono, ¿verdad? Uno de los gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono, ¿verdad? Y se le culpa, ¿verdad?, por las grandes industrias que emiten dióxido de carbono, y hasta nosotros en un proceso natural emitimos dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente tenemos que convertir a nuestro suelo en un secuestrador de carbono orgánico en el suelo, ¿verdad? Entonces, en un monocultivo no se logra óptimamente. Esto se logra en un equilibrio natural, promoviendo un equilibrio natural en nuestra manera de producción. Entonces, la agroforestería realmente es una de las soluciones que se basan o que tienen las soluciones basadas en la naturaleza, ¿verdad? Que tratan de imitar los procesos naturales y establecerlos en un sistema productivo. Y no queda más decir que la agroforestería es prácticamente la ciencia que puede producir árboles con especies comestibles y con otras especies de diferentes usos. Entonces, la mejora microbiana del suelo prácticamente va a influir positivamente en todo el ciclo productivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acondiciona mejor el lugar. Entonces, la materia orgánica prácticamente es sinónimo de carbono orgánico en el suelo, lo que les decía, ¿verdad? Que es importante que convirtamos nuestras parcelas en secuestradores de carbono. Entonces, acá otra vez les dejo un video que hice para explicar algunos puntos, ¿verdad? Cuando hablamos conservación de suelos, es bien importante tomar en cuenta aquella palabra fundamental que es la salud del suelo. Así como nosotros necesitamos
tener buena salud, tener buenas condiciones para crecer. El suelo, recordemos que es un ser vivo. Entonces, debemos promover ese ecosistema que nos permita el desarrollo no solo de las raíces de las plantas que plantamos, sino también los otros organismos, microorganismos, macroinvertebrados que se encuentran dentro del suelo y que cumplen con una función ecosistémica. A esto queremos llegar, a obtener un buen suelo para poder sembrar. Sin embargo, para llegar a esto se necesita mucho tiempo y respetar muchos procesos. ¿Por qué les digo procesos? Porque al final, si nosotros estamos en un proceso de acumulación y acondicionamiento de nuestro suelo, podemos darle vida a todos esos organismos que anteriormente mencioné. Les decía, esas soluciones muchas veces se encuentran en la naturaleza. Ahora se está promoviendo mucho el uso de los microorganismos de montaña. ¿Y cuáles son esos microorganismos de montaña? Prácticamente son esos microorganismos que se forman a partir de la materia orgánica cuando encuentran acondicionamiento. Tal es el caso de este ejemplo en donde ustedes pueden observar cómo se ha formado los hongos a partir de tener unas buenas condiciones. Aquí todavía ven suelo, pero ¿qué pasa? Cuando lo abrimos más, es como un pastel. Se mira toda la microbiología presente en el suelo. Esto es lo que se utiliza actualmente en la agricultura, solo que ahora lo promueven por una cepa seleccionada y lo venden o lo hacen muy comercial. Sin embargo, en nuestro territorio, en nuestra cuenca, tenemos estos recursos a la mano y es una buena oportunidad para poder empezarlos a emplear en la agricultura que nosotros practicamos día a día. Sin embargo, a esto quiero llegar, a este punto quiero llegar en decirles, cuando se tienen las condiciones adecuadas en un bosque, en una plantación de café, de aguacate incluso, u otras especies perennes o cultivos perennes, logramos obtener estos resultados mediante un proceso de acumulación. Es decir, no estar interviniendo con herramientas que nos vayan a perjudicar el desarrollo de estos hongos. Esto posteriormente utilizado en la agricultura, que nos evita el crecimiento de hongos malos y mejora nuestros suelos. Eso es hacer conservación de suelos también, promover la vida en el suelo.